Hola y bienvenidos a este webinar en el que hablaremos sobre la inteligencia emocional a la educación y la inteligencia emocional al aula. En este webinar se encuentran alumnos de la normal número 4 de Nezahualcóyotl. Los participantes son Aguilar Caballero, Sara Angélica, Hernández Aquino, Ruth Galilea, Tapia Rivera, Andrea y su servidor Mendoza Cepeda, Carlos Enrique. En primera instancia, hablaremos de la inteligencia emocional a la educación emocional. Debemos mencionar que el primer artículo sobre este tema fue escrito por Salovey y Mayer en 1990. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos y este tema, Andy? Bueno, la inteligencia emocional para ellos consiste en una habilidad para manejar los sentimientos y las emociones, clasificarlas entre ellas y utilizar estos conocimientos para dirigir nuestros propios pensamientos y acciones. Su modelo se estructura en cuatro bloques. El primero es la percepción emocional. Aquí las emociones son percibidas, identificadas y valoradas. Se refiere a las emociones de nosotros mismos y de los demás. Las podemos expresar en el lenguaje, en la conducta, en el arte o en la música. La facilitación emocional en el pensamiento es cuando las emociones son sentidas y se hacen conscientes y dirigen nuestra atención hasta una información más importante. Aquí podemos encontrarla como en los cambios de humor o cuando nos centramos solo en alguna actividad en específico. La comprensión emocional es cuando comprendemos y analizamos nuestras propias emociones y así las podemos clasificar o darles un nombre. Las podemos encontrar en las palabras o cuando tenemos la habilidad de trascender de una emoción a otra, por ejemplo, de un estado triste a uno feliz. La regulación emocional es el control de nuestras propias emociones. Incluye una actividad para distraerse o alejarse de dicha emoción. Es regular nuestras emociones y las de otros. Y referente a Daniel Goleman, ¿qué nos puedes mencionar, Sara? Bueno, Daniel Goleman nos habla de cómo conocer nuestras propias emociones y bueno, principalmente es manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer las relaciones positivas con otras personas. Podríamos decir que estos ideales, pues los autores no están como que de todo, bueno, van dirigidos hacia un acuerdo, pero bueno, algo que tienen en común es sobre las competencias emocionales. Las competencias emocionales, pues más que nada a conocernos a sí mismos y a reconocer las emociones. Es decir, aprender a identificar y ponerles un nombre. Ok, bueno, de acuerdo a Vizquerra, ¿qué nos puedes hablar o qué nos puedes comentar sobre él, Rocky? Bueno, para él existen competencias emocionales. La primera es la conciencia emocional. Esta consiste en conocer nuestras propias emociones y las emociones de las demás personas. Bueno, en cuanto a la Esto lo podemos. Ruth, ¿se trabó? ¿Qué pasó? Ah, es que de repente te empezaste a pixelear y se trabó tu voz. Vuelve a empezar desde el ¿Lo vuelvo? concierto emocional, por favor. Ok. Para Vizquerra, bueno, él tiene con. Otra vez. Ok. Respira. Para Vizquerra, él plantea competencias emocionales. Ujú. La primera sería la conciencia emocional. Esta consiste en conocer nuestras propias emociones y conocer las emociones de las demás personas. Esto lo podemos obtener mediante la observación de nuestro comportamiento y también del comportamiento de las personas que nos rodean. Bueno, referente a la regulación de las emociones, esto significa dar una respuesta apropiada a las emociones que sentimos. La autonomía emocional nos indica que es la capacidad de no verse afectado seriamente por estímulos del entorno,
sino enfocarse un poco más en las emociones propias, pero sin dejar de un lado las emociones de los demás. Las habilidades socioemocionales contribuyen a un conjunto de competencias que faciliten las relaciones interpersonales. Las relaciones sociales, estratégicas y precisamente van más dirigidas hacia las emociones y a la capacidad de, pues, transmitir esas acciones correctamente y también tener empatía con los demás hacia las actitudes que se presentan. En cuanto a las competencias para la vida y el bienestar, estas son un conjunto de habilidades, actitudes y valores eh, que promueven la construcción del bienestar personal y social. Bueno, en siguiente instancia, quiero saber cuáles son los objetivos de Vizquerra en cuanto a la educación emocional. ¿Qué me pueden decir, Andy y Sara? Bueno, para él algunos de los objetivos principales es adquirir un mejor conocimiento de las emociones, identificar las emociones de los demás, dominar las emociones correctamente, regular las propias emociones, tolerancia a la frustración. Prevenir efectos nocivos de las emociones, desarrollar la habilidad para generar emociones, automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida y aprender a fluir. Bueno, como última instancia de este webinar, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional en el aula. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Para poder desarrollar la inteligencia emocional, podemos hacerlo mediante programas de educación emocional. Esto es necesario que debe llevarse a cabo desde las primeras etapas de la vida. En cualquier edad es primordial el desarrollo de la inteligencia emocional. Y también esto lo podemos llevar a cabo con ejemplos muy sencillos. Bueno, un ejemplo sería de decirle al niño, hoy te sientes feliz, ¿verdad? Ay, sí, yo me siento igual que tú. O hacerlos ver que lo puedan relacionar con hechos que les pasa en su vida diaria. Y bueno, en cuanto a la educación, ¿cómo se desarrolla esta parte? Bueno, principalmente es incluir a esta parte socioemocional del alumno, darle esa importancia para que sea más eficaz también en conocerlo más a fondo, a enseñarlo a identificar lo que son sus emociones, a ponerle su nombre, creo que es algo importante que debe identificar. Y es como aplicar actividades de cómo te sientes o cuando vemos que está afligido es como decirle, ¿te sientes triste? O bueno, esa parte siento que es importante, hacer un vínculo afectivo y ese vínculo de confianza para que él pueda pues transmitir ahora sí que libremente lo que siente. Bueno, también es importante que la educación emocional, así como lo dijo mi compañera Ruth, esté a lo largo de todo el proceso de la educación y de la escolaridad, ¿no? Y debe disponer de múltiples oportunidades y no centrarlo solo en la educación, sino también incluirlo en nuestra vida diaria, en la práctica del aprendizaje y también lo podemos hacer o a poner en práctica en nuestra familia, con nuestros amigos, en actividades extraescolares o en nuestro tiempo libre. Así también es importante poderlo desarrollar en el aula, ya que esto indica la relación que va a haber entre el docente y el alumno. Y aquí es donde se pone en juego la carga emocional y afectiva. Claro, ya que en estas edades se dan las primeras bases del aprendizaje y de las primeras relaciones interpersonales que tienen los alumnos. Y en cuanto al profesor, ¿qué nos puedes mencionar sobre esta parte, Ruth? Aquí es importante el rol que demuestra el profesor en cuanto a las emociones, porque los niños son como imitadores, imitan las actitudes o las emociones que siente el profesor y es importante que nosotros como docentes o los docentes eh,
tengan un manejo de las emociones para que así podamos también pedirle a los alumnos que puedan controlar sus emociones dentro del aula y fuera también. Tienes mucha razón. Y bueno, para empezar a terminar este pequeño webinar, les voy a hacer una pregunta de reflexión personal que quiero conocer de ustedes. Y sería, ¿cómo podemos poner en práctica la educación emocional? Bueno, yo considero que sería mediante actividades muy sencillas que podemos implementarlas mediante el transcurso del día. No sé, ya sea al principio o para concluir las actividades del día. Una sería el preguntarle al alumno el cómo se siente, que identifique lo que siente en ese momento o cómo se siente, para que así el alumno pueda aprender a poder identificar sus emociones. Otro ejemplo podría ser el me pienso y siento cosas positivas. En esta actividad se incluye a todos los alumnos y se les proporciona o se les pide que piensen cosas que los hacen sentir bien consigo mismos para poder identificar qué acciones son las que hacen que ellos sientan este tipo de emoción. Otro sería, bueno, hacer ejercicios de la autorregulación emocional y bueno, uno de ellos es me cuidan y me cuido y principalmente es llevar a la práctica situaciones en las que las personas se sientan cuidadas y respetadas, tanto como los demás y hacer como esas actividades que permitan una relación social, es como bailar, hacer contacto físico con otra persona. Es decir, podemos poner a bailar a los niños para que pues saquen toda como pues su felicidad o su alegría. Claro, ya que es muy importante que, como bien dije hace un rato, pues con nosotros al ser maestros de primaria, pues somos los primeros que, con las primeras personas que se van a relacionar durante su vida, ya que vamos a ser personas técnicamente externas a su familia y con muchas veces con nosotros pueden dar o pueden hablar de forma libre y expresar sus emociones o emociones que no pueden expresar a veces en casa. Ya a manera de reflexión general de esto, podemos decir que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elementos esenciales del desarrollo humano para que cada alumno pueda tener una mejor vida y puedan identificar el porqué de sus sentimientos o emociones. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias a todos por observar y esperamos continuar con este tema muy pronto. Hasta luego.